estaba muy enferma. No importa con quién te cruces, que tú sabes lo que tienes y es para que tú lo uses. Hija cuenta la historia de Juana, una adolescente misionera que vive con su padre Rubén, padre alcohólico. Vive en el medio del monte produciendo carbón de manera artesanal. En su temprana niñez su madre murió de una forma bastante extraña y esa muerte se convirtió en un tabú en la familia del cual no se habla. Juana, de manera circunstancial, descubre en el medio del monte una casa en ruinas bastante extraña con unas energías muy particulares y a partir de ese descubrimiento empieza a sentir ciertas imágenes que la invaden, que tienen que ver con su niñez y con esta muerte de su madre y empieza a querer saber un poco más sobre cómo fue esa muerte. Esta es mi sexta película de largometraje. Las mantenidas sin sueño fue la primera. El día trajo la oscuridad, El padre de mis hijos, Unidad 15 y El silencio del cazador son las anteriores. Hija aparece como una propuesta del productor Pepe Salvia frente a un llamado de concursos en el Instituto Nacional de Cine para el 2016. Nos pregunta si teníamos algún material para presentar ahí. Era un concurso de películas de mediano presupuesto. Nosotros estábamos en plena investigación del silencio del cazador y entre las referencias que estábamos manejando y trabajando teníamos ahí un cuento que nos había encantado de Quiroga que se llamaba El hijo. Y a mí me pareció que a partir de ahí podíamos llegar a generar un material interesante. Le propuse pensar a partir del cuento, hacer una adaptación y entonces toda esa conjunción hizo que nos pongamos a trabajar en el guión de Hija, que finalmente se presentó antes. O sea, el guión de Hija es escrito y presentado antes del silencio del cazador por circunstancias de la producción y de que el silencio empezó a crecer más rápido. Terminamos filmando primero El silencio del cazador y estrenando primero El silencio del cazador y filmando después Hija, que es anterior. Uno de los atractivos que tiene para mí el trabajo con este tipo de historias es poder utilizar el género para contar un tipo de historia que en realidad es una historia dramática, que tiene que ver con, en este caso, con la búsqueda de la identidad, con el pasado. Pero me parece que al contarlo a través del género podemos entrar de una manera más indirecta y quizás más entretenida para el espectador. Por eso a mí me gusta esa mezcla de géneros que vengo trabajando desde El día trajo la oscuridad. Terminó siendo bien interesante como en una especie de esqueleto que tiene algo del thriller o del thriller psicológico. Terminamos hablando y contando un drama humano profundo y que tiene que ver con el crecimiento de una joven adolescente y su búsqueda de la identidad. La película está íntegramente filmada en Misiones y la verdad que hay dos ejes de lo más importante para la decisión de filmar allá. Por un lado, la cuestión económica que tiene que ver con que Misiones tiene instituto de cine y dan ayudas a la producción. Y por el otro lado, la cuestión artística, que el cuento sucede ahí y hay algo en la selva misionera y en esa cosmogonía tan particular donde los mitos, las leyendas se vuelven una realidad para la gente del lugar. Nos permitía jugar con esto de cierto costado fantástico. Son los dos ejes principales por los cuales decidimos volver a filmar en Misiones, además de que teníamos un equipo técnico realmente maravilloso, de hierro, pura pasión y que dejaron todo ahí en el rodaje para lograr la película. Con respecto a la puesta en escena, trabajo con una idea preconcebida de puesta, no solo los movimientos internos y los tamaños de plano, sino cómo va a funcionar esa escena con respecto a la que la precede y a la siguiente. Siempre también está el factor imprevistos que hacen que muchas veces uno tenga que resolver ciertas situaciones que por ahí las pensaba resolver en determinado tiempo, en determinada cantidad de planos, de otra manera. Es un mix y un balance tratando de, al tener el tono, como que las escenas vayan en esa línea. Y para mí es más importante que el tono de las actuaciones estén correctas y que la curva dramática de las escenas sean las correctas, más que tratar de cumplir la cantidad de planos o una cuestión más formal de lo que ya haya trabajado en puesta en escena. Las escenas que representan un desafío, uno cree que podrían ser las de más acción, quizás algunas que suceden en un auto, que son complejas porque hay que filmar con cámara cars o hacer las pasadas con los autos. Teníamos varias escenas de mucho voltaje dramático, por decirlo de alguna manera, y después algunas que tenían, por
por ejemplo, una que tiene un incendio, que podría ser a priori complicado, porque era un incendio en el medio de un cañaveral seco, en el medio de la selva, tenía su riesgo. Algunas que representaron desafíos grandes tienen que ver más con lo dramático, con la actuación. Muy contento, muy emocionado y con muchas ganas de transitar este estreno, porque es un estreno en salas de cine, gran parte del país en simultáneo, porque estamos estrenando no solo en Capital Federal, sino estamos estrenando en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza y Misiones en simultáneo el mismo jueves. Así que realmente es muy lindo, muy emocionante y estoy con muchas expectativas. Necesitamos que nuestro público se reencuentre con el cine. Universos emocionales que trasciendan la pantalla, que lleguen con verdad y que logren emocionar y que logren dejarnos pensando. Idealmente, que la gente cuando salga del cine salga pensando en lo que vio, en lo que le pasó, en lo que le pasó a los personajes. Volver a comunicarnos, volver a la comunión entre los espectadores, volver a salir de ese aislamiento que proponen las redes, el estar en tu casa viendo una plataforma y no hay esa cosa de comunión entre los espectadores. Me parece que por eso el cine está en un momento que necesita que la gente lo vaya a ver y la gente tiene que confiar en que le vamos a dar buenas películas para ver.